del domingo y por una decisión unilateral del gobierno, cada compañía va a poder fijar sus precios. Recordarás que en enero se había firmado el acuerdo entre el gobierno y las petroleras para fijar los precios e incluso también los aumentos. Bueno, esto se terminó el viernes pasado cuando el ministro Aranguren le informó a las petroleras que no solo se concluía con este acuerdo, sino que quedaba sin efecto el próximo aumento fijado para octubre y que a partir de ahora serán ellas, estamos hablando de las propias compañías, las que van a definir si mantienen el precio o si lo aumentan. Cuando uno libera el mercado, lo pone directamente en cabeza de los precios internacionales del petróleo en este caso. La pregunta, a ver, si los precios internacionales del petróleo aumentaron, como está el precio internacional, que está cerca de los $60, cuando en la Argentina se paga 55, y cuando de alguna manera esos precios del crudo representan el 70% de la estructura de costos de una refinadora, lo lógico sería que aumenten los precios, y que aumenten en forma inmediata. ¿Qué piensas sobre la liberación de precios a partir del domingo? Que es más de lo mismo. Siempre el usuario o la gente es la que termina pagando todos los costos de estas liberaciones. Si sigue aumentando, no lo podemos sostener, porque tampoco hay trabajo. Yo pienso que está bien que lo liberen los precios, que no lo maneje el gobierno. A mí es terrible, terrible. Sobre todo nosotros los taxistas estamos muy perjudicados con los precios del combustible, sobre todo el GNC. Nosotros vemos en general la situación como un hecho, digamos, normal respecto a que de una vez por todas el mercado de combustibles digamos, se maneje con total libertad y sin el miedo, la presión esta del aumento de los precios. Dependerá un poco de la responsabilidad de cada una de las empresas, que es la que de alguna manera determina los precios y en la forma en que se manejen correctamente con esto. Nosotros de ahí escuchaban las encuestas que están hablando de un 10%, la posibilidad de un aumento del 10%. Honestamente no creo que se llegue a ese valor. Si de haber un aumento podrá ser quizás, porque ya se preveía, alrededor de un 6, un 7%. Nosotros como estacioneros no somos formadores de precios. Directamente las empresas nos venden el producto, aquellas que es la operación de compra-venta, o las que son consignadas, bueno, determinará de acuerdo al precio que establezca la petrolera, de acuerdo a su relación de precios y demanda, ¿no? Entendemos que va a haber competencia y bueno, eso es bueno. De alguna manera el país se tiene que liberar en ese sentido y no estar atado siempre al designio del gobierno. Más que nada cuando hay un hecho bastante importante que para nosotros es un punto a futuro a tratar, que es el tema impositivo. Hay una apertura del mercado, pero eso no quiere decir que las naftas vayan a aumentar. ¿Deberían aumentar? Sí, deberían aumentar porque el precio internacional está repuntando, después de estar amesetado en torno a los $50, esta semana, o hace 10 días mejor dicho, aumentó cerca de los $60, y como el precio del combustible se explica fundamentalmente por el precio de la materia prima, es decir, el 70% del precio de las naftas a nivel mundial se explica por el precio del crudo, del petróleo crudo. Si el petróleo crudo aumenta, lo lógico sería que el precio de las naftas y el gasoil también aumenta. Claro. ¿Eso va a pasar? No. No va a pasar en lo inmediato, por lo menos es la información que barajamos, porque YPF, que es la empresa que representa el 50% de las ventas, es decir, de cada 100 litros de nafta que se venden en Argentina, 50 los aporta YPF. Si YPF no aumenta el precio de sus combustibles, siendo que es la petrolera que vende más barato el precio, no permite que el resto mueva, es decir, que el resto aumente sus precios porque definitivamente queda fuera del mercado, queda muy caro, nadie le va a ir a comprar. Nicolás Gandini con nosotros. Víctor Hugo, un placer estar acá, como siempre. ¿Qué es lo que se nos viene, Nicolás? ¿Qué sabés? A ver, a esto hay que leerlo en clave política, Víctor. Es una cuestión estrictamente política. El gobierno lo que hizo fue instalar concretamente que el mercado de combustibles está liberado. ¿Qué significa liberado? Que las petroleras pueden aumentar a partir del 1 de octubre el precio de los combustibles. ¿Eso va a pasar? No, no va a pasar. Por lo menos hasta ahora la decisión de YPF, que es el mayor jugador del mercado, que es controlado por el Estado, mejor dicho, YPF tiene el 51%, es propiedad del Estado Nacional. Si el gobierno no autoriza a YPF a aumentar, en teoría YPF no puede aumentar. Y si YPF no aumenta, como es la empresa que tiene el precio de los combustibles más bajo, el resto de los competidores, Shell, Axion, Oil, Petrobras, tampoco puede aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno con esto? Ganó tiempo. ¿Por qué ganó tiempo? Y evitó un costo político. A ver,
recapitulemos, había un acuerdo de precios con las petroleras que decía que al final de cada trimestre el Estado tenía que habilitar o autorizar un aumento del precio de combustible, de las naftas y del gasoil, en función básicamente de la devaluación. Si el dólar devaluaba, el precio de los combustibles tenía que aumentar. Y la responsabilidad, el costo político de que eso pase estaba en cabeza del gobierno nacional, porque había un acuerdo firmado con las petroleras y la petrolera lo único que le podía decir es: che, vos me firmaste esto, este acuerdo está vigente, tenés que darme lo que dice ese acuerdo. Técnicamente, lo que aprovechó el gobierno es que, como el precio internacional está más alto que el precio local de crudo, esto es un poquito técnico, suspendió ese acuerdo. ¿Qué ganó con esa suspensión? Que hasta las elecciones, hasta el 22 de octubre, no haya un aumento del precio de combustibles que políticamente se le venga en contra. ¿Se entiende? A ver, no es lo importante en este momento si el mercado está liberado o no está liberado. Lo importante es que el gobierno con esta jugada se ganó que las petroleras no le aumenten el precio de los combustibles en la antesala de una elección que es trascendental. ¿Y cumplirán en este mes? Bueno, el gran dilema... El dólar, por ejemplo, hoy se está yendo para arriba y ellos se manejan por el dólar. Bueno, estamos 17.87, estamos como 25 o 30 centavos más de lo que hace 2 días. Bueno, esa es la gran pregunta. Y la gran pregunta es YPF. YPF es el mayor jugador del mercado y, como te decía recién, si YPF aumenta, el resto aumenta. Si YPF no aumenta, el resto no puede aumentar. Ahora, ¿qué tiene que hacer una empresa como YPF? Eso siempre. Aún con esta desregulación. Sí, es que te quedas fuera del mercado. Si YPF, que es la empresa que tiene el precio más bajo de combustible, no aumenta, ponele que, vamos, Shell, que es la ex empresa donde estaba el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Ponele que Shell dice: yo aumento el combustible. ¿Qué puede pasar? Porque Shell ha tomado decisiones así. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Ahora, queda muy lejos de sus competidores como YPF, como Axion, como Oil, como Petrobras. ¿Y no los arrastrará? No lo creo. Aranguren es un hombre que tiene un lindo antecedente de... Esto va por mi cuenta, Nico, Sí. Que quede claro. Pero él arrastró a una movida cambiaria muy importante. Él sabe jugar este tipo de cosas. Claro, pero a Aranguren no le conviene hoy que aumenten el precio de los combustibles. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque políticamente le juegan contra el gobierno que el combustible, el gasoil aumenta un 7%. ¿Se entiende? La agenda es complicada. No, creo que si el gobierno, como dicen, no le juega en contra, que le saca la muleta a los discapacitados no paga las pensiones no contributivas, apela a las pensiones contributivas, si hace eso, es verdad. Es porque la nafta es un tema menor, podría decir. Sí, pero va toda la tapa de los diarios, el gasoil lo decimos siempre acá. ¿Sabes cómo va la tapa de los diarios? Los mismos diarios que mencioné que ocultaban lo de Caputo, los mismos diarios, si vos los mirás, hoy presentan el aumento de nafta diciendo: pero no va a pasar gran cosa, pero no tengan miedo. Es increíble lo que ha sucedido. Es cierto. Todos ellos están diciéndote: tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. A ver, para que se entienda del otro lado, el precio de combustible, el precio de la nafta, está explicado en un 70% por el costo de la materia prima, que es el crudo. Es decir, si vos vendés la nafta a 10 pesos, 70 centavos de ese peso responde a lo que pagás para conseguir el petróleo crudo. Si a nivel internacional el precio aumenta y el gobierno está diciendo: yo voy a que el precio en la Argentina del crudo, del petróleo, valga lo mismo que a nivel internacional, lo lógico sería que el precio aumente. El precio de los combustibles, estoy diciendo. Con lo cual, seguramente, hacia después de las elecciones, cuando políticamente esto se descomprima, por eso, por más yo comparto tu análisis, Víctor, pero también creo que el tema del gasoil y el tema del combustible es muy sensible a los ojos de la mayoría de la sociedad, y el gobierno no quiere que este aumento se produzca a 20 días de las elecciones. Ajá. Con lo cual lo que hizo acá es ganar tiempo para que, si ese aumento llega, que va a llegar, salvo que el precio vuelva a caer, que, a ver, no parece en lo inmediato, se va a producir recién a fines de octubre, principios de noviembre. ¿Y qué gravita más, tan solo para entender, Nicolás, el precio del dólar o el precio internacional del petróleo para lo que se paga por la nafta aquí? En este caso, el precio, el tipo de cambio seguro. Si vos tenés una devaluación muy grande, la petrolera está obligada a aumentar. Por eso te decía, el caso de YPF es muy importante. Este gobierno ha dejado YPF, que es una empresa de banderas, muy identificada con el imaginario argentino, lo ha dejado de lado. Le debe subsidios, le debe una cantidad de plata enorme, no lo ha puesto en el centro de la agenda, no lo apuntala en lo que es agenda petrolera. Honestamente, si uno viene a decir que este gobierno incentivó el desarrollo de YPF como un vehículo para generar un desarrollo productivo en Argentina, no, eso no es así. Sin embargo, si YPF tuviese que defender sus intereses que son del Estado Nacional también, el 51%, YPF debería aumentar sus combustibles el 1 de octubre porque aumentó el precio internacional del crudo y encima le devaluó la moneda. ¿Lo va a hacer? No. Porque el gobierno te está diciendo: no, es libre mercado, pero políticamente
va y te juega YPF, che, no me aumentes los combustibles porque estoy en plena campaña electoral. ¿Se entiende el doble discurso, el doble estándar? Claro. Eso es lo que está pasando. Va a ser muy interesante si YPF hace lo que debería hacer, que es aumentar el precio de los combustibles el 1 de octubre, que es una noticia, que es un garrón, es un bajón, le pega a todos, seguramente tampoco es favorable a la inflación, pero que si es libre mercado, eso es lo que debería pasar. O si, como quiere el gobierno, posterga ese aumento hasta después de las elecciones. Un lujo, Nico, muchas gracias. Un placer.